Estimular, fomentar y desarrollar el arte es un proceso formativo muy valioso, no solo para la gestación de artistas, sino además para la construcción de seres humanos sensibles, íntegros, críticos y pensantes. Así comienza Cortésmente. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy nos complace mucho tener en nuestro programa a la docente Melba María Guzmán. Ella lleva muchos años acá en el municipio del Retiro y es una persona que además se ha vinculado a muchos otros procesos y que, sobre todo para los estudiantes, para el sector educativo, una mujer muy querida. Y pues en verdad, Melba, qué bueno tenerla en el programa. Bienvenida. Camilo, muchas gracias por esta invitación. Pues para mí es un placer estar compartiendo este espacio para hablar de temas. Yo no sé si seré especialista, pero bueno, en educación ya llevo 30 años, yo creo que a estas alturas sí manejo Esa sí que es ese tema. Una gran especialización porque indudablemente la docencia es un trabajo diario y que sobre todo desde su experiencia el poder incidir en tantos niños, jóvenes, y justamente por ahí quiero que empecemos hablando, profe Melba, sobre todo desde el arte. En nuestro contexto, tal vez el arte, digamos que el área de artes, no ha tenido, digamos que una relevancia tal vez para muchas personas como la pueda tener otras materias que consideramos supuestamente más importantes. Pero resulta que el arte empieza a ser transversal y no solo, y lo decía yo al inicio del programa, no solo desde el punto de vista de la persona que tiene, digamos, que habilidades, que se quiere dedicar a ser artista plástico, bailarín, cantante, en fin, sino que permite que las personas desarrollemos unas cosas muy importantes. Desde su experiencia, digamos, ¿cómo situar ese arte en el contexto, digamos, que de una sociedad? Ve, Camilo, me encanta que le estés dando el enfoque que realmente es, porque es que de verdad se tiene la idea de que el profesor de artística debe ser todo un perito o un experto y con una, bueno, sí debe tener la idoneidad, pero se tiene la idea de que debe ser un perito en las artes plásticas o en las artes escénicas o en las dancísticas. Es decir, uno sí debe tener los conceptos, pero a la larga el enfoque que la carrera, porque yo estudié la carrera, que me permitió darles cómo desarrollar la dimensión estética, la parte comunicativa y la parte sensible, porque son las tres competencias que tiene el ministerio: dimensión estética, comunicación y sensibilidad. ¿Cómo se llega a partir de la materia que pesar muchas veces? Bueno, no pasa en el Ignacio porque de eso me he encargado yo, de que no se mire a la materia como la costura, como el relleno. No, es realmente la educación artística permite intervenir y desarrollar en el ser humano todas esas competencias que vienen de la cultura y del arte para que el muchacho sea capaz de potencializar su capacidad creativa, su capacidad innovadora, toda la parte axiológica y de valores, porque es que ellos, como tú lo decías, es una materia transversal a las demás. Listo, no la evalúa el ICFES directamente como evalúa matemáticas, a ciencias, a sociales, pero uno ve que en los procesos cognitivos de todas las materias, la materia está inmersa, y eso es precisamente casi que el trabajo que yo he hecho en estos 30 años en la institución, de desarrollar esos procesos de innovación, de creatividad, cómo pensar diferente, pero a partir de la artística. Los muchachos se ríen porque yo les digo: profe, colabóreme con este dibujo. Le digo: vamos a tener que llamar a Iván Guevara, porque realmente mi talento no es el dibujo,
No, pero sí sé que en mí está desarrollado toda esa parte de cómo pensar estéticamente, cómo pensar de manera creativa e innovadora, que es lo que he hecho yo creo, no, en estas 3 generaciones y más de, yo creo que medio pueblo que me ha tocado formar. Y es que ahí, profe Mela, hay algo muy importante. Es que, o sea, uno, por ejemplo, pueden hacer un dibujo, uno podrá calcarlo, ¿cierto? No hay problema, ahora hay muchas maneras y toda la vida, pero uno pensar, generar dentro del cerebro esos procesos de creatividad, de innovación, también de darse cuenta que uno tiene un montón de cosas para observar de una manera diferente, eso ya es algo que puede ser que el dibujo, pues estéticamente, no tenga, digamos, que cierta definición, pero es más importante en el proceso formativo ese encuentro, digamos, con lo que hay detrás del arte mirado desde algo estético. Y ahí en eso, como usted lo menciona, hace usted una labor muy importante y lo ha hecho por muchos años y que creo que ha llevado a tener hoy en el municipio experiencias tan positivas como por ejemplo el reto culinario, que quiero que hablemos un poco de él, y ahorita pues volvemos y tomamos el tema del arte dentro del sistema educativo. Y es que algo que empezó como un trabajo, una tarea dentro de un aula, se convirtió en un evento, en un proceso de municipio, con algo muy hermoso, y es ese reconocimiento a los territorios, al hacer, a los oficios, a los saberes ancestrales. Eso es muy valioso. Hablemos de cómo empezó y lo que hoy es. Cualquier día, mis grandes ideas, digo yo así, siempre son bañándome. Yo no sé qué tiene el agua para mí, eso sí, el agua caliente, el agua fría no. Y cualquier día yo pensando en el 2014, ¿cómo logro enganchar yo a los muchachos de 11, estando en 11, que están enfrascados, preocupados por las pruebas a ver? Para ese entonces sí, pues yo decía, ¿cómo hago que miren la artística? No como la materia a la que menos bolas le paraban. Y yo he tenido toda la vida un gusto por la gastronomía. Y me ha gustado también mucho viajar. No soy pues la más viajera porque pues, por cuestiones económicas eso cuesta, y no nos digamos mentiras, hay veces la situación del país dificulta a uno conocer ciertos territorios. Entonces yo decía, ¿cómo enamoro yo a estos muchachos? Y digo yo, ellos que me cantaletean tanto, enséñenos a cocinar. Entonces dije yo, voy a hacer una actividad que esté ligada, que ligue la artística y el emprendimiento, que es la otra materia que yo dicto. ¿Cómo hago una actividad que los lleve a que cocinen, a que hagan un montaje? Que investiguen. Pero inicialmente, Camilo, no empezó por ese lado, sino que yo decía, es ¿cómo me invento una actividad? Porque era una actividad de clase. Y entonces en el 2014 yo les dije, bueno muchachos, y lo empecé básicamente en el tercer periodo. Una cosa que ahora la hago durante todo el año. Entonces los muchachos de esa promoción, ellos están tan en mi corazón, porque es que tengo que agradecerles, uno, que me hayan copiado. Entonces, listo, entonces yo, bueno, entonces vamos a preguntarle al pueblo, porque también me surgía una inquietud, yo decía, vamos a traer coca, ¿cierto? Lo que pasa es que uno tiene que poner comillas, como colombiano, vamos a traer coca, y entonces los muchachos llegaban con su moldecito, almuercito, con las salchipapas, con una hamburguesa, con un sándwich, y les decían, muchachos, eso no es comida. Y yo llegaba con mi arrocito, con mi huevo, con mis frijoles, con mi chicharrón. Esto sí es comida, oigan a la profe. Entonces yo decía, ¿será que los muchachos de este tiempo no saben qué es realmente nuestros orígenes gastronómicos? Entonces me enganché por ahí y les digo, vamos a preguntarle al pueblo del Retiro si todavía conserva las tradiciones antioqueñas. Y por ahí derecho quería yo saber, yo no soy guarceña, pues ya soy de adopción, es qué comen en el Retiro, si hay un plato típico. Entonces sí, de pronto hubo un pequeño proceso de indagación, no voy a decir que investigación porque el término es bastante amplio, es ¿qué comen en el Retiro?
Y, oh sorpresa, los muchachos hicieron unas entrevistas que todavía guardo los videos preguntándole a la gente qué come, y definitivamente nos dimos cuenta que todavía somos de costumbres antioqueñas arraigadas en los frijoles, en reconocer. Y por ahí salieron otras cosas, una tal sopa de bolas de maíz, algunos de los platos, usted que también es gomosito de las cosas de cocina, pero vi que realmente somos antioqueños. Entonces le digo, bueno muchachos, entonces si todavía somos antioqueños, ¿qué les parece si cocinamos? Entonces ellos me decían, ¿cómo así que? Sí, vamos a hacer. Eran 3 11, le digo, vamos a hacer un concurso. ¿Quién hace los mejores frijoles? Y entonces, en ese entonces, ya él murió creo que el año pasado o este año, el de ¿Qué haré para enamorarme? Julián Estrada. Con Julián Estrada yo me reuní y le dije, quiero entender el concepto de bandeja paisa. ¿Qué es ese concepto? Y entonces él me explicaba todo el cuento, que era un concepto que salió en los años 60 para promocionar Antioquia y a Colombia con uno de sus platos tradicionales, porque realmente es muy distinto a un plato de frijoles común y corriente. Entonces les dije yo, entonces vamos pues a hacer una bandeja. Profe, ¿y eso cómo se hace? Y le dije, entonces, ¿cómo se hace? Vamos a vincular a las abuelas y a sus mamás en los equipos de cada cocina, de cada grupo. Y listo, y entonces vamos a montar en el Coliseo, vamos a montar como una fonda antioqueña. Recogimos 8.000 pesos, no se me olvida, en el 2014, y con eso les compré los ingredientes. Entonces yo decía, pero a ver, entonces compro los ingredientes, y que entonces me inventé una carrera de observación. Entonces, en la carrera de observación hice las pistas y tenían que salir a recoger los ingredientes que yo había comprado. En ese entonces estaba Santa Inés, bueno, otras de las tiendas, todavía no existía de uno. Entonces la gente muy querida en el pueblo se prestó a que me guardaban las cosas y los muchachos llegaban a la pista. Listo, llegó la carrera de observación, mientras tanto los otros estaban haciendo los montajes. ¿Ves? Los montajes sin mayores pretensiones. Yo le dije al rector, que en ese entonces era don Gustavo, don Gustavo, vamos a hacer esta actividad, yo voy a estar todo el día con los de 11 en el Coliseo. Cuando eso estábamos por la tarde, nos habían sacado para construir el parque educativo, y entonces le dije yo, para que les cuente a los profesores, nadie nos fue a ver. Estábamos los 3 grupos, cada grupo con 30 y tanto, unos 2 o 3 padres de familia, la profesora y ya, y listo. En 2014. 2014. Don Gustavo fue y sí se asomó, como quien dice, para ver si la profesora se está dictando la clase, y en el momento en que entró, yo me vuelvo histórica, Camilo, cuando me hacen las preguntas. Los muchachos de uno de los 11, en ese 11 estaba el personero estudiantil Sebastián Botero, que ya es Sofía. Y entonces Sebastián le propuso a los compañeros que sí, y me dijo, ¿nos deja vestirnos con los trajes de danzas? Y le dije yo, no hay ningún, pero a los muchachos, no hay ningún problema, que estamos solos. Les puso, se los vistió y se puso a ensayarles unos pasos. En el momento en que ellos estaban haciendo la coreografía, una cosa espontánea, don Gustavo entró con una señora de Secretaría de Educación y los vio bailando. Todos los montajes, y ya estábamos empezando a servir. Yo conseguí un chef, mi hermano, que es chef, vino a hacerles el juzgamiento, y entonces, bueno, muy bien, vea madre, qué cosa tan bonita. En la reunión de profesores, don Gustavo llegó y dijo, la actividad que hizo la profe, qué cosa tan linda. Si usted vieran, profesores, la coreografía que les montó a los muchachos. Y yo llegué y lo miré y dije yo, ¡Santo Cristo! Pero ahí mismo, ¡pum!, me encendió el bombillo y yo decía, esto tiene algo que le tengo que poner cuidado. Al 2015 ya empecé a dar la estructura, empecé a escribir, que es lo que nos mata a los maestros. Los maestros hacemos un montón de cosas especiales en el aula, pero no escribimos. No se documentan. No documentamos. Entonces yo empecé a guardar las fotos, guardar videos y a escribir. Ya el proyecto. Ya el proyecto, y en el 2015 mi hijo ya había salido del colegio
y estudiaba en CES de gastronomía y le contó a una de las profesoras de él, mi mamá hizo esta actividad en el colegio. Ella dijo, pero ¿cómo así que hizo en el colegio? Como eso tiene algo. Ella se lo contó al director de la escuela y el director de la escuela me llamó, sin saber quién era yo, venga, cuénteme usted qué está haciendo en el colegio, yo hasta me asusté. Y me dijo, me interesa, quiere que le colabore, y desde el 2015, CESDE viene gratuitamente al colegio a hacernos todo el apoyo nutricional y gastronómico y hacer el juzgamiento. Y así fue como una cosa fue llevando a la otra. Yo empecé a ver que eso había que darle estructura y había que darle orden, y ya empecé a organizar las competencias de empleabilidad, de emprendimiento, lo que es la comunicación, el trabajo en el equipo, la iniciativa, la gestión, la planeación, es decir, todo lo que el ministerio me da. Yo crucé artística y emprendimiento en 11, y ahora desde que enero empiezo programa con ellos. Cada periodo tiene un fin que lleva a que el reto culinario en la segunda semana o tercera semana, como fue este año de septiembre, llegue a que los muchachos hagan esa puesta en escena tan magistral. ¿Y qué me ha permitido? Que reconozcan el territorio. Recorrimos Antioquia 14, 15, 16 y 17 y exploramos pues sus folclor, cultura, platos. Y ya en el 2018 dije, empecemos a conocer a Colombia. Ellos escogen libremente. Los muchachos son muy intuitivos también, entonces en el 18 escogieron región Caribe, y en el 19 hicimos el pare por los 60 años. Bueno, coincidió, fue muy paradójico, yo no estuve en el 19 porque me fui a representar a Colombia y al retiro con el proyecto en Virtual Educa Perú. Yo presenté la ponencia y allá estuvimos exponiendo el reto, y la gente decía, pero eso es un colegio privado. Yo decía, no, eso es un colegio público. La gente piensa que solamente en los colegios privados pasan cosas grandes y maravillosas. No, eso pasa en todos los colegios, pero para mí pasa más en lo público, porque los muchachos son muy generosos. Pero cuando uno confía en ellos, porque Profe, tiene uno que confiar en ellos. Le interrumpo ahí en ese punto, y es, en todo lo que usted nos ha comentado, siempre encuentra uno esos visos y sobre todo esas prácticas de trabajo en equipo. Desde lo que fue la construcción del mismo proyecto, si bien partió de una idea suya, ha tenido, digamos, que la participación y se ha ido moldeando con el entusiasmo de los mismos jóvenes, de otras instituciones que se han querido también, como el caso del CESDE, en fin. Pero es algo muy interesante, y quiero que hablemos de cómo, digamos, que es el significado real de lo que debe ser la educación, porque en últimas esta práctica, que ha sido reconocida a nivel internacional, en el municipio también ha recibido premios, y que hoy tiene un reconocimiento social muy importante, y que tiene además el entusiasmo de los jóvenes, es una práctica de lo que debe ser la educación, porque aquí digamos que el arte no solo es el hecho de bailar. A los jóvenes les toca aprender a hacer ciertas cosas, sino lo que es la cultura, porque la gastronomía es la cultura, porque los trajes, porque el saber cómo se vestían, cómo hablaban, el acudir a una abuela para que le dé una receta. Eso es realmente lo que se construye en términos de lo que es la cultura y esas subjetividades que se dan en los territorios. Entonces, es una práctica que, con su experiencia y con sus palabras, que además la apasionan, porque lo escucha uno cuando usted habla de todo esto, y qué rico que el programa, digamos, que ha tenido como parte central el escuchar esta gran práctica, y es que eso debe ser la educación. Es que va, Camilo, de alguna manera yo logré, eso es lo que se llama intencionar el acto y proceso educativo. Cuando llega la coordinadora nueva, Marcela Mazo, ella nos monta en un cuento muy lindo, que son los proyectos de aula, que es cómo intenciono el acto educativo a esos contenidos para que no se vuelvan
unos contenidos teóricos estériles que usted no se la pase sino haciendo. Y de memorizar. Y de memorizar, y haciendo tareas inútiles. Entonces, el proyecto de aula yo lo enmarqué ahí y empecé a darle intencionalidad a cada uno de los contenidos y a transversalizar, porque yo no solamente dicto una clase de artística, a mí que me ha tocado leer un montón de cosas y, por ejemplo, hasta apersonarme de lo que es la parte contable, porque a los muchachos les toca manejar un presupuesto, los ingresos, los egresos, es decir, todo eso. Entonces, es lo bonito de cómo empiezo a conectar y a que eso es lo que se llama que las materias o las áreas se conversen. Y hubo un año, creo que fue en el 18, me transversalicé con los de inglés, porque inclusive vos estabas, y no sé si recordás que la entrada de ese día, la apertura del reto culinario, era un gringo que llegaba a la costa y se encontraba con un vendedor de gafas y entonces era manejando el vocabulario. Entonces, mira, que es bonito. Lo que pasa es que hay un faltante que es, hay veces los profes, que yo le irradie la pasión que a mí me genera el acto educativo. Yo se lo irradio a algunos, pero hay gente que no, que en esto no. Entonces, pues yo digo con los que se dejen, con lo que pero ese debería ser el fin primordial de la educación, es decir, que las áreas se conversen, porque así no botaríamos tanta corriente. Hay veces nos damos cuenta que estamos 2 o 3 materias dictando el mismo tema, según su particularidad. Si nos habláramos un poquitico más, ganaríamos tiempo y los muchachos. Realmente es que los muchachos del retiro son especiales. Los muchachos se dejan contagiar y terminan así como yo, llorando en cada proceso, porque de verdad los ve uno entusiasmados y encarretados en el cuento. Profe, nos quedan 3 minuticos de programa y quisiera que desde su experiencia como docente, pero también como una mujer que realmente tiene, digamos, que mucha sintonía con lo que hace, con lo que tiene, digamos, que en su parte profesional. Y es que, a ver, el arte, la cultura, por ejemplo, en Europa, en otros países que llamamos desarrollados, en fin, el arte es una necesidad muy sentida y es muy importante para las personas ir a un teatro, pagar por una boleta, estar en procesos formativos del arte. Nosotros, además, muchas veces por otros consumos y otras necesidades que nos meten por otros lados, va teniendo como un segundo plano y resulta que si uno se va a los orígenes, las comunidades indígenas, los campesinos, el arte, la cultura es algo muy innato, la gente aprende a tocar un instrumento sin necesidad de ir porque lo escuchó a su abuelo, en fin. Pero quiero que hablemos cómo es tan importante el arte desde esa necesidad, desde, como usted lo ha hecho en la institución educativa, de ir ganando protagonismo, de que para las personas sea necesario, que sea importante. ¿Qué mensaje final podemos dejar de toda esa experiencia que usted ha tenido, profe? Es que vea, si los muchachos vieran la importancia de uno reconocerse en este territorio desde sus costumbres, su cultura, el mismo arte que está cruzando todos estos procesos, los muchachos tendrían un mayor desarrollo del sentido de pertenencia de su territorio y eso permitiría que, por ejemplo, que la gente no se vaya, que no emigremos. Bueno, dirá cualquiera otro, usted emigró. Bueno, uno emigra por cuestiones de trabajo o la vida lo pone a uno donde realmente lo necesita. Pero yo creo que el llamado es a que los muchachos vean que es tan importante uno reconocerse en sus orígenes culturales, porque primero que todo eso le permite a uno tener memoria, y el día de mañana uno no sabe, o porque está viajando, o porque a nuestro territorio llega gente extraña, que uno pueda hablar con propiedad de lo nuestro, porque uno ve que, y vos lo decís, los europeos y hasta los americanos
reconocen primero su cultura y salen y hablan de ella. Yo no sé por qué a nosotros a veces nos da pena hablar de lo que somos. Y los muchachos lo lograron este año dándonos la explicación de lo que era la tarjeta de invitación, que no sé si de pronto la vería las de este año, una tarjeta de invitación, forraron unas copas con lana de 4 colores y cuando dieron la explicación explicando qué significaba para las comunidades indígenas del Pacífico, qué significaba cada color, y yo llegaba y los miraba y yo decía, hombre, cosas bien bonitas y bien trascendentales que yo sé que a los muchachos no se les va a olvidar. Y el llamado es, salgámonos un poquitico de esto y veamos que el pueblo colombiano tiene una riqueza cultural envidiable. Y muchachos que no conocen el mar y te pueden hablar de la costa Caribe y de la costa del Pacífico como si hubieran estado paseando. Entonces, para mí esa es como la ganancia también de ver qué hay detrás también de todos estos procesos. Que hacen más que muchos que van y se emborrachan todo el paseo y no conocen nada. Sí, sí. Profe, muchas gracias, qué programa tan agradable. En verdad que muchos temas, esa experiencia del reto, en verdad felicitarla por su labor como docente y ese mensaje de que veamos en la cultura, en el arte, esa posibilidad de reconocernos, de querer lo que tenemos en nuestro territorio. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. No, muchas gracias a vos, Camilo, y ojalá ustedes que todavía están tan jóvenes y que son guarceños, no dejen morir el proyecto, porque yo estoy a puertas de mi retiro y yo pienso que el legado lo dejo instaurado para que el pueblo y el que lo quiera coger siga con él. Así tiene que ser, es muy importante y pues en verdad que muchas gracias, profe, y estamos seguros que ese proyecto tan bonito se va a mantener acá en el municipio del Retiro. ¿Puedo agregar una cosita? En este momento, después de acá, voy para una reunión al Consejo con Gloria Arroyave y ese va a ser el tema, cómo que el municipio tenga políticas públicas para patrocinar o para darle presupuesto propio a ciertas experiencias significativas, que eso hace que las cosas ya estén como agarradas. Ancladas, qué bien. Muy bien, profe, muchas gracias a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias también. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.